todos. Vamos a proceder a grabar. En primer lugar, quiero agradecerles a todos por su cordial asistencia y participación en esta segunda jornada de nuestro evento, el segundo Congreso Virtual Latinoamericano de Tecnología e Innovación Minera. Gracias, Natalia, por el paso. En este día vamos a contar con una serie de ponencias supremamente importantes, supremamente significativas para el desarrollo de nuestra actividad como mineros. Como corta y breve introducción, para dar paso a la presentación de desarrollo de las economías del territorio, reflexiones y propuestas, quiero comentar ampliamente la importancia que tiene el discutir la formulación, estructuración y construcción de un grupo de pensadores capaces de analizar científica, imparcial y objetivamente la realidad de las condiciones del sector extractivo a nivel mundial, en este caso sobre el contexto latinoamericano. Como reflexiones y propuestas se propone el vínculo de la sociedad, universidad, empresa, ambiente y Estado, el cual ha sido relevante a lo largo de estos años para la proposición de soluciones frente a las necesidades y requerimientos sociales, técnicos, económicos y legales que se presentan en el sector minero. Sobre los ejes temáticos que tendremos en la presente conferencia, en el que vamos a contar con la experiencia, el profesionalismo del profesor Jorge León Pérez de la Universidad Nacional de Colombia, estarán asociadas los componentes de ordenamiento territorial, la minería lícita, la formalización minera, la sostenibilidad minera, el fortalecimiento institucional y corporativo, la economía de los recursos del subsuelo, la gobernanza de los recursos del subsuelo, las oportunidades, problemáticas, retos y resultados del sector minero energético, la gobernanza y territorio, las comunidades, el ambiente y el desarrollo social patrimonial. Recordemos que la ingeniería debe ser vista como un proceso integral de amplia concepción y de amplia atención. Les agradezco a todos por este pequeño espacio de intervención. Doy paso a ti, Natalia. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Gracias, Tommy. Damos paso a la conferencia sobre desarrollo de las economías del territorio, reflexiones y propuestas, dictada por el doctor Jorge León Pérez, quien realizó estudios en la UPB obteniendo el título de arquitecto urbanista, especializado en formulación y evaluación de proyectos OEA y en desarrollo de la organización. Conocimientos en estudios de factibilidad y prefactibilidad, gerencia y desarrollo de proyectos, estudios sector agropecuario, agropecuarios y gerencia, asesoría en proyectos de emprendimientos sociocomunitarios. Se ha desempeñado como gerente de empresas mineras, docente y asesor de proyectos. Recuerden que al final tendremos 15 minutos de preguntas, las cuales pueden formular a través del chat o levantar la mano al final de la conferencia. Bienvenido, doctor Jorge. Muy buenos días a toda la comunidad. Vamos a acompañarlos durante este tiempo en distintas opiniones, distintas confrontaciones, reflexiones y propuestas sobre problemas de Colombia y su similitud y su aplicación y su escalamiento a nivel de muchos países de América Latina donde tenemos problemas similares, no iguales, pero que en determinado momento nos ayudan a ser mejores. Esta invitación pues es muy importante por el nivel al que se trata y la tomo como una oportunidad de dialogar con grupos de jóvenes con un nivel académico en formación. Soy una persona que llevo 55 años de trabajo empresarial. Siempre he estado en el nivel empresarial, en planeación y en gerencia de empresas y de proyectos. En estos 55 años, pues también
he tenido la posibilidad, fui funcionario de la OEA, y de compartir experiencias durante 10 años, en los años 80 o 90, en América Latina, toda América Latina, sobre su problemática. Yo creo que estamos en un momento, todos, en que nos tiene que llevar a unas reflexiones muy importantes. Y en mi charla con ustedes voy a estar más ligado al nivel de reflexiones, al nivel de sentimientos de lo que realmente he podido construir y que tengo en este momento. Yo creo que hoy en día tenemos un problema complicado que es el COVID-19, pero yo creo que la sumatoria de las pandemias de nosotros son como 5 o 6. Tenemos la pandemia de la pobreza, de la miseria y de otras cosas. Bueno, sobre esto, pues voy a estar lanzando argumentos sobre lo que leo del momento. Estoy enmarcado dentro del contexto académico, dentro del contexto de investigación, pero creo que en la vida hay momentos en que es muy importante la reflexión y el ver cómo podemos tener miradas diferentes. Y No está pasando. en el momento actual participo en muchas de las cosas que hablamos a nivel país. Soy miembro de manejo, colaboro con un grupo de trabajo en el Centro de Pensamiento de la Industria Minera, Sostenibilidad y Responsabilidad. Sobre la minera va a estar el gran eje central de mi charla y casi que mi gran inquietud es la minería o no un dinamizador de las economías de los territorios. También hago parte de un grupo en Colombia muy importante que es la mesa tripartita de las industrias extractivas. En esa mesa tripartita de las industrias extractivas, pues estamos en una problemática casi que equivalente a toda América Latina y es el estándar de AITI, que es un estándar mundial y que estamos en la fase de implementación y que es buscando que las empresas internacionales pues sean cada vez más transparentes su información y cómo lograr que las comunidades, las instituciones a distinta escala, pues tengan una información creíble y que realmente les permita ser asertiva. Dentro de esa mesa tripartita, pues también entra en algo que vamos a tocar a través de toda esta hora, como son los sistemas de regalías, que realmente es el que irradia a nivel de municipalidades en Colombia uno de los recursos más importantes. Y también pertenezco a un grupo de profesionales de distintas formaciones, gente a nivel mundial, que se llama el Diálogos Éticos. Considero que el tema ético es un tema que hace mucho rato que se volvió casi que poético como muchas de las cosas y que es necesario que hoy los nuevos profesionales pues lo tengan metido dentro de su forma de pensar y de ver. Como gran componente de la experiencia a nivel de universidad, a nivel de grupo de investigación y de centro de pensamiento, pues en todo nuestro mirar construimos un modelo de emprendimiento minero colaborativo que lo llamamos MENCO. Para nosotros es muy importante que la dinámica económica de los territorios no sea solo minero. Si la minería, que es de
producción, que es de agotamiento, que es de rentas y que es corta en el tiempo, tiene que fundamentar economías para que realmente los territorios puedan operar en mejores condiciones de las que operaron de la parte minera. Ese modelo de emprendimiento minero pues coge un elemento muy importante que lo van a oír a través de toda mi charla, que es la empresarialización y el emprendimiento. Yo creo que debe haber un modelo muy grande en eso y realmente la economía no se fundamenta sino parte de la parte empresarial y del concepto de emprendimiento y de economías colaborativas y economías agregativas generadas en los territorios. En el caso nuestro, Colombia es un país con una dotación en recursos naturales increíble y un país con una dotación problemática también demasiado extensa. Para mí somos unos desperdiciadores de la cantidad de recursos naturales que tenemos y la forma como los hemos manejado en nuestra historia y en nuestro transcurrir de décadas y décadas de problemas, ¿cierto? Tenemos todo realmente dado en condiciones bastante generosas por la naturaleza y tenemos también un entorno sociopolítico bien diferente del resto de países de América Latina, ¿cierto? Como es la parte sociopolítica que manejamos ya durante un tiempo bastante largo y que está unido a nuestra problemática y está siendo parte de nuestros inconvenientes y de nuestros problemas. Hoy en día, fuera del COVID, las otras pandemias que realmente es que las consideremos dentro de nuestra mirada, dentro de nuestra observación hoy, como es la corrupción, como es la parte de los recursos naturales, como es el cambio climático y como es lo que está ocurriendo en el mercado mundial y todo lo que nos está ocurriendo por todo lo que este reacomodamiento de la problemática socioeconómica que vive en nuestro país y que estamos en un momento en el cual yo creo que estamos en vísperas o en construcción de unos cambios que realmente es necesario nuestra inteligencia y nuestra voluntad para lograr ser asertivos. Esa disponibilidad de recursos, ese momento en el cual podemos decir, bueno, pero es que lo tengo todo, ¿cierto? Todas las cosas son a favor nuestro, tenemos unas condiciones excepcionales. Mi opinión, y quiero hacer énfasis, y por eso dije que iba a hablar en mucha parte con mi sentimiento, con mi lectura, es que requerimos un cambio de rumbo. O sea, estamos llegando a un momento en el cual la información, los inconvenientes, las desigualdades, toda la problemática nos dicen, bueno, usted está en una situación de quiebre, usted tiene que plantear cosas totalmente diferentes para que haya una Colombia que sea incluyente. Nosotros somos cerca de 50 millones de habitantes, en los cuales pues tenemos unas condiciones bastante precarias, como las mostraré más adelante. Tenemos algo que es un país con una equidad muy bajita y hoy en día en toda parte y en todos los titulares y en todos los momentos estamos hablando de que estamos en la sostenibilidad, que estamos llegando al momento de que todo el mundo, y lo ve uno frecuentemente, está en el discurso de la sostenibilidad y el cambio climático. Y en mi opinión, como alguien decía en estos días con relación a al nuevo encuentro mundial de Glasgow sobre el cambio climático, es mucho bla, bla, bla.
Yo creo que hoy en día todo debemos monitorearlo, debemos llevarlo a estándar y debemos controlarlo y hacerle un seguimiento. Entonces necesitamos necesariamente plantear elementos que sean y que nos lleven a cambios reales, estructurales de territorio y de la economía colombiana. Nosotros establecemos, y siempre en la reflexión, en mi charla, voy a tener como 6 temas que van a aparecer y en algunos voy a profundizar con mucho mayor énfasis. El primero es el de territorio. Colombia es un país extenso en tierras, en suelos, en microclimas. Yo diría que una de las mayores riquezas que tiene Colombia es su sistema de agua, su dotación increíble del sistema hídrico, sus 2 mares, una cantidad de cosas que cuando más ni Dios pasó por aquí, yo considero que se le fue la mano. Y Colombia de alguna forma está hoy en día convertida en un esquema geográfico de ciudades. En Colombia el desarrollo de las ciudades es demasiado importante en la atención del gobierno, de la planeación, de todo es ciudades, y las ciudades cada vez son más centros de recibos de población que está migrando del campo hacia las ciudades de la migración internacional. Se volvieron en el centro de reunión de la pobreza, las desigualdades y la miseria. Y en esas condiciones que mencioné anteriormente de riqueza de recursos naturales, tenemos la ruralidad, que sería la vocación natural de un país como Colombia. En el momento actual, la imperiosa necesidad de recuperar nuestra ruralidad. Colombia debería ser un país con una población más rural, más que urbana, y así lo planteó hace 50 años el profesor Lechinkerry cuando habló de los primeros sistemas de planeación que debían ser en Colombia. Nosotros tenemos recursos para producir en el campo y lo que estamos haciendo es producir cosas de servicios y demandas agregadas, casi todas, como lo vamos a mostrar más atrás, que no son de nuestro elemento. El sistema de gobernanza bastante precario en Colombia, un poquitico diferente en muchas partes de América Latina por nuestro problema de fuerzas políticas de diversas tendientes, de diversas corrientes, de diversos intereses regado por todo nuestro territorio. Nosotros podemos hablar de muchas zonas del país donde no hay presencia institucional y en el resto del país la gobernanza, o sea, la unión institucional, comunidades, población, gobierno y empresas es totalmente distorsionado. Más adelante hablaré con profundidad sobre algunos de esos temas. El pulso social es un problema muy viviente hoy en la gran mayoría de América Latina y empieza a ser en el mundo en muchas partes, pero nuestro país es demasiado complicado. Es un país de altas desigualdades. Acabamos de pasar un proceso que nos tuvo en la mira y en el pensar durante los últimos 2, 3 años y que yo creo que nos impidió avanzar en otras líneas de trabajo y nos impidió y nos demandó cualquier cantidad de recursos para protegernos de esta epidemia y que realmente nos desangró las posibilidades de mayor crecimiento. Colombia es un país de una economía de una informalidad. Se habla que el 60, el 70% de Colombia pertenece a la informalidad y la informalidad pues cae en factores de salud, de jubilación, de trabajo, de condiciones de vida y realmente tenemos que hacer una gran estrategia a ver cómo convertimos eso en formalización, cómo tenemos una economía nacional
de los extractos inferiores en un proceso más formalizado y de mejores condiciones de vida. Esto es también inherente a la minería, que es como nuestro techo más importante. Colombia tiene dos minerías, tiene una minería internacional de capitales foráneos, de renta foránea y todas cosas como es el carbón en su gran mayoría y el níquel. El resto de las explotaciones del oro, que es nuestra mayor riqueza, que viene desde industrias establecidas por los españoles hace bastante rato y con bastantes desangres, pues es una minería en un 80-20, 80 es una minería informal. Y yo diría que uno de los grandes esfuerzos que tenemos que hacer es ver cómo cambiamos esa estructura. En la seguridad alimentaria hablaré mucho más adelante sobre eso. Es poco creíble que un país, como lo mostré en el mapa, con todos los recursos naturales, pues prácticamente hoy en su balanza cambiaria entre exportaciones e importaciones, hoy en día nos estamos convirtiendo en un país básicamente importador de alimentos. Y finalmente el término de sostenibilidad y cambio climático, en el cual todos tenemos la obligación de realmente interpretar, darle la lectura apropiada, darle las dimensiones posibles a esos dos temas dentro de nuestro entorno y dentro de nuestra cultura. Nosotros, con todo el perdón, hace mucho rato que estamos leyendo esos dos términos al nivel que los países líderes en el mundo. Casi que nos vamos para Glasgow y decimos, bueno, nosotros somos solidarios con la lectura que ustedes le están dando a la sostenibilidad y al cambio climático. Yo creo que los impactos en Colombia son importantes, pero deben ser analizados dentro del contexto de nuestra propia lectura, dentro de nuestra investigación, dentro de nuestra economía y con la precariedad de los servicios que realmente podemos tener. Esto nos lleva a que hay como 4 grandes planteamientos a través de ese último punto. El uno es que la parte de los territorios puede tener 4 ejes de desarrollo, la parte de desarrollo de los territorios. Un desarrollo económico sostenible, un desarrollo social equitativo, un desarrollo ambiental sustentable y un desarrollo de la institucionalidad eficiente y participativo. En el primero, el desarrollo económico sostenible, es muy importante. Todos estamos hablando de innovación y es un gran techo, igual que el cambio climático, que la sostenibilidad, que lo tenemos en todos los textos. Sin embargo, cuando uno monitorea y busca estándar en qué tenemos de innovación, pues los resultados no son claros, no hay mediciones, no hay estándares. Antes de esta charla, y aquí lo tengo en mis recortes de periódico, que soy un fanático de recortar todos los periódicos, de todo lo que sale concerniente, leía que en Colombia, en el Ministerio de Agricultura, en el año 2020, se habían producido o están en proceso 1.500 toneladas, 1.500 patentes, y que este año ya estaban por las 1.300 patentes. Son cosas que se vuelven discursos que son posibles de creer. Si a mí me mostraran que realmente una sola patente llegó al nivel de realidad, creo que nos habría ido muy bien. Entonces, estamos hablando de unos discursos, unos lenguajes en el cual nos permiten estar dentro de los grandes auditorios, dentro de las grandes temáticas que se están dando en el mundo. Yo creo que el alcance de la innovación en Colombia es de una innovación muy pequeña, inclusive porque la misma academia dentro de su capacidad no ha logrado mirar los territorios, los avances de apropiación tecnológica que están ocurriendo en el mundo. Ahora estamos acostumbrándonos a la virtualidad, al manejo del teletrabajo, de las tecnologías y toda serie de cosas, pero realmente
ahora hablo de algo que tiene que tener soporte y es la parte económica. Nosotros como Grupo IGNIA tenemos algo que es fundamental, que es la apropiación, la innovación y la incubación de tecnologías para el desarrollo económico. Somos la Universidad Nacional y eso en realidad para mí no va más allá de los títulos y de los avisos, porque realmente la academia no está llegando a la problemática de la ruralidad. La academia en general en colombiano se volvió una academia de ciudades, una academia urbana. Realmente no tenemos el soporte importante que debemos recopilar para poder planear desde las condiciones de la ruralidad. Entonces, ese desarrollo sostenible pues debe ir en función de infraestructura, servicios y accesibilidad. Ahora en una de las cosas muestro más o menos cuáles son las condiciones en esos sistemas de infraestructura, servicios y accesibilidad que todavía es muy precario. Rindiendo memoria a una gran profesional, yo creo que uno de los hombres más innovadores en lo que era toda esta problemática de nuestro país, mi amigo Antonio Romero. Él en todas sus conferencias determinaba que el crecimiento de la infraestructura debía hacerse desde los puertos hacia el interior de las ciudades. ¿Por qué? Porque era la forma de mezclar ofertas y demandas de productos, traer bienes y servicios, tecnologías e importar con valor agregado lo que nosotros estábamos produciendo. Hoy tenemos una política agresiva con muchas dificultades de vías 4G, 5G, le podemos llamar todas las G que nos quedan todavía dentro del diccionario aritmético para poder adaptar, pero que están fundadas en los centros urbanos. Son muchas de las vías de conectividad interurbanas y nuestra gran conectividad tiene que ser a través con puertos para traer y para traer el río Magdalena. ¿Y para qué no sentarme a llorar con lo que es nuestro abandono, nuestra falta de capacidad de hace 40, 50, 60 años, con un ferrocarril de Colombia que recorría las principales arterias colombianas y movilizaba, y que cada 2 o 3 años aparece un gran aviso del gobierno y dice, se va a recuperar la gran férrea del país, y se gastan cualquier cantidad de diseño en revisar los diseños, en cambiar la lectura del aviso, pero no avanza ni un metro los rieles, las cosas que realmente nos llevarían a que eso fuera una realidad. El otro es el desarrollo social y equitativo. Yo considero que las grandes desigualdades que tenemos en Colombia pues son bastante grandes y tenemos una población muy grande en calidad de vida y recursos humanos. Necesitamos más cohesión y organización y identidad territorial. El desarrollo ambiental sustentable, el medio ambiente y los recursos naturales, las organizaciones, el ordenamiento territorial y programas, pues estamos avanzando, pero todavía con grandes dificultades. Yo diría que en Colombia las corporaciones, que son las que vigilan por eso, pues todas están entredicho, como de 22 que hay en el país, solamente 2 o 3 hacen eficientemente su trabajo. Y a eso lo lleva la precariedad de recursos, lo lleva la falta de competitividad profesional y la falta de voluntad política. Colombia es un país donde a la clase política y dirigente no tiene voluntad política de avanzar. Nosotros nos dedicamos demasiado a confrontar el hoy, inclusive puede que no pensemos siquiera en el desayuno de mañana. Y el desarrollo institucional eficiente y participativo, yo creo que lo vamos a ver en la gobernanza. Nosotros tenemos una muy deficiente institución eficiente y participativa. Nosotros siempre estamos en función de lo micro. Para nosotros el término macro, largo plazo, apuestas duras, es algo que no aparece en los sistemas de planeación y estratégicas de la gobernanza.
Entonces, dentro de todo eso, mi mensaje grande es, el país hay que repensarlo, hay que rediseñarlo y es a partir de hoy, no es a mañana. Yo creo que los discursos de la institucionalidad son discursos fallidos, son todavía promesas. Estamos en un proceso preelectoral como el que ha vivido casi toda América Latina, con grandes señales de que realmente no estamos en lo cierto. Los sistemas de planeación todavía seguimos pensando en lo micro. Tenemos que pensar en que este país debe ser de desarrollo, de integraciones territoriales. Todavía el marco principal de nosotros es los POT, los planes de ordenamiento municipal. Los municipios solos están muertos. Tiene que haber uniones de regiones, de cuencas, de áreas y de aglomeraciones productivas. Los proyectos, yo considero que en los últimos años hemos perdido todos los valores económicos que queramos. Si evaluamos los sistemas de regalías, que son los grandes generadores de divisas a través de la industria extractiva, pues se han perdido. Casi que todos los hemos convertido en ningún proyecto que realmente señale un camino histórico. Nos lo gastamos en piscinas, en escuelas inconclusas, en cualquier cantidad de cosas, y lo más importante que yo considero que es más grave que el COVID-19 es la epidemia de la corrupción. O sea, en Colombia aproximadamente un 20% de nuestros recursos se van en ese tema de corrupción y obras no reales. Repensar los valores de los recursos. Colombia todavía es un país que tiene demasiados recursos energéticos y demasiados mineros, pero en 20 años no los vamos a tener porque los estamos dilapidando. Casi que estamos haciendo todo lo posible cómo extrajemos eso y realmente podemos decir que a 20 años nuestras reservas y nuestros recursos minerales pues ya son cosa del pasado, sin que nos hubieran producido la riqueza hoy para poder ser potencialmente en el futuro territorios diversos. Tenemos una diversidad poblacional, cultural, étnica y de afro muy importante que hay que respetarle. Tenemos algo que es muy diferente a las consideraciones de muchos países de América Latina. Nosotros tenemos una riqueza de suelos, con microclimas, con agua, con realmente sistemas que nos permiten tener diversas economías del suelo, como lo va a ver posteriormente, y el contexto sociopolítico que realmente es motivo de reflexión y que es algo de lo que tenemos que pensar, que es lo que estamos heredando, pero que ojalá esa herencia se liquide muy rápidamente. Debemos entrar a un pensamiento nuevo sociopolítico. Entonces, todo eso está montado sobre el concepto de territorios. Y esos territorios, ruralidad, tienen que ser el futuro de la economía colombiana. Y tienen que ser, primero, por lo que menciono, de la riqueza de nuestros suelos y porque la minería y la industria energética y la industria petrolera es de la ruralidad. Entonces, no podemos tolerar que una economía que genera una renta, que es una industria generador de riqueza desde los territorios, se venga para las ciudades y para la institución. Necesitamos que la riqueza se produzca en nuevas riquezas estructuradas en el campo. Ya dentro del contexto de lo que me pidieron, para mí es muy agradable poder corresponder a esa confianza que el grupo de la universidad tuvo conmigo. Entonces ya entro en 4 temas en los cuales quiero profundizar un poco. El primero es el concepto de territorio. El territorio es el espacio geográfico, es las hectáreas, los kilómetros, su población, sus culturas, su tradición, su historia. En el caso colombiano tenemos una población que está aproximadamente en 50 millones de habitantes. En estos días, dentro de las cosas que ocurren dentro de nuestra institucionalidad, un señor que no cuenta población, sino que reparte votos, dijo que era 55.
porque tenía que ver con épocas electorales, con cualquier cantidad de cosas, sin ninguna fundamentación. Los censos nos que llevan a que son 50 millones. Nuestra población rural hoy, muy golpeada, son 11 millones. Estamos en un 23%. En los años, hace 40 años, esa relación era 50-50. Éramos rural, éramos de una economía de campo, precaria o no precaria, insuficiente, pero la gente vivía en el campo. Hoy en día la población se está viniendo para las periferias de las ciudades, para los tugurios, a vivir en unas condiciones totalmente indeseables y totalmente complicadas. Se estima que en el año 2050 esa población rural sea el 13%. O sea que estamos ante un escenario en el cual, y ya lo vivimos, la ruralidad y el factor de gente que viva en esa extensión de recursos, extensión de kilómetros, de mares y todo, ya no tengamos población para realmente hacer de Colombia una economía agraria en los territorios. Esa población que vive, que se ha aguantado quedarse viviendo en la ruralidad, el 65% son pobres, el 18% indigentes, el 28% mayor de 50 años y el 20% de 10 a 19 años, esperando que realmente tengan la cédula o algo para venirse para los núcleos urbanos. Eso nos lleva a un perfil en el cual decimos, Colombia está en un proceso de cremación de su sistema de población rural. Fuera de eso, el 80% es subsidiado en un sistema de salud, el 18% analfabetos. En un país de aguas, el 60% no tiene agua potable, condiciones de vivienda, educación, conectividad, energía demasiado pequeña. O sea, ahí llegamos a algo que es muy importante. Hay una brecha y hay un gran reto rural para que eso sea diferente. El presupuesto del país, acabamos de discutirlo, fue aprobado en 350.000 billones de pesos. A la agricultura y desarrollo rural le asignaron 2.557, al ambiente y desarrollo sostenible el 1.31, a ciencia y tecnología 331 millones. Eso nos da que a esta problemática que yo pongo tan magnificar, le dieron el 1.1% del total. ¿Con qué plata vamos a hacer este desarrollo? Esto es un programa que requiere plata gruesa. Yo estimo que 10.000 millones de dólares es la cuota inicial para que realmente tengamos un país diferente. Colombia, y hablé al principio, en su comercio exterior, esto lo quiero tomar porque es los territorios y la soberanía alimentaria colombiana. Colombia exporta 31.000 millones de dólares. Exporta, y esa exportación, el 70% es petróleo y carbón, bienes, recursos de los territorios, de los subsuelos mineros. Pero importa 48.000 millones, o sea, tiene una balanza de cambio internacional totalmente desfavorable. O sea, nos estamos gastando la plata que no tenemos. Una balanza, pues podría ser el equilibrio, pero es un país que nos volvimos de consumistas de recursos externos. Y esos recursos están limitados muy grandemente en alimentos, bebidas, en maíces y cereales. Son aproximadamente 7.500, 8.000 millones de esos 48.000. Colombia importa 8.000 toneladas al año de maíz. Entonces, el maíz es para producir carne de cerdo, de pollo, huevos, las arepas. Yo diría, y es muy cruel decirlo, la balanza alimenticia colombiana está dolarizada. No somos capaces de producir la comida que realmente requerimos. Y eso es un país muy grande y eso nos lleva a un potencial que hay que volcar en el corto plazo hacia las exportaciones. Hoy en día, en cualquier discurso, empezamos a hablar de que el país está haciendo un gran esfuerzo
en sustituir las exportaciones, en nuevas exportaciones. Habla del aguacate, el mango, la carne, la leche, el limón, el maracuyá, la gulupa, la granada, la papa. Cualquiera de esos productos, un gran esfuerzo nos lleva a 100 millones de dólares. Sume todos esos 100 millones de dólares cuando usted tiene que llegar a sustituir 48.000 millones de las importadas. Estamos lejísimos. Esto nos lleva a que tenemos que pensar en macroproyectos de los territorios. Y el problema no es incrementar las exportaciones, es algo que hay que tenerlo presente. Pero yo pertenezco a una década, en los 80, en el cual la problemática del país era sustituir importaciones. ¿Cómo nos gastamos 7.500 millones de pesos en importar comida? Cuando realmente eso tiene el potencial, tenemos todos los coeficientes, tenemos todos los factores, pero necesitamos tener competitividad, sustentabilidad, conectividad, equidad y población rural. Entonces, el gran reto del país es sustituir importaciones y esa balanza totalmente entrarla a mejorar. Yo considero que es otro COVID, es otra epidemia que tiene Colombia agregado al COVID. O sea, nuestra orientación económica, importación y exportación, en el cual somos ricos que nos estamos gastando lo que no tenemos. El territorio como tal es, mostré las condiciones de lo que tenemos, pero hay que considerarlo en todos sus parámetros, con toda la inteligencia del caso. Cultura, tradiciones, empleo, infraestructura, estructura, las áreas geográficas y todo. Y cambiar, que Colombia en vez de ser un país de ciudades, es un país de campo, es un país de economía agropecuaria. Yo creo que en América Latina, entre los que nos están oyendo, hay ejemplos muy importantes. Yo considero que Perú ha hecho una revolución muy importante en los últimos años a través de su oferta, de su portafolio de productos agropecuarios. Chile, a pesar de su pobre, también tiene. Ecuador empieza a tener algunos nichos importantes de economía de exportación, el banano, el cacao y algunos, y así sigue uno hasta la Argentina, al Uruguay, al Paraguay, Argentina con las mayores, Brasil, con las mayores condiciones para la exportación de cereales, con grandes problemas en su estructura económica y política, pero su potencial, su cultura es impresionante. Entonces, Colombia tenemos que cambiar de ser un país de ciudades a ser un país de territorios. ¿Dónde estamos? Estamos en una gran crisis, lo dice Jorge León Pérez, con su experiencia chicanera de 55 años de recorrer este país, de pertenecer al sector empresarial. ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia una crisis, vamos hacia un problema demasiado complicado que realmente lo tenemos que parar. Señores país, señores América Latina, nosotros tenemos que realmente ser la despensa de alimentos del mundo. Nosotros tenemos que producir en vez de commodities productos de valor agregado. Y está el gran reto, cómo lograr ese futuro mejor. Ahí está población joven, población pensante, población institucional, que realmente lo podemos lograr. ¿De qué me baso? La minería es un socio estratégico. La minería está en los territorios. El mundo quiere minería. Se habla mucho de descarbonización del mundo y todo el mundo especula con eso, todos los periódicos, todas las revistas, por el cambio climático. ¿Qué pasa hoy con el carbón? Está en las mayores demandas y en el mayor precio de los últimos 10 años. ¿Dónde está la hipocresía? ¿Dónde están las condiciones? O sea, el carbón me sirve porque yo voy a sustituir la energía que produzco a través del carbón por las energías limpias. Y las energías limpias son el 1, el 2 o el 3% de los portafolios energéticos del mundo. Eso es una posibilidad de que eso crezca, pero económicamente todavía está muy distante. Y tenemos que tener el desarrollo de la ruralidad. Hay un término que quiero que se conserve y que se llama los agronegocios o la agrominería. La minería tiene que producir capital semilla, potencial para el agro en los territorios en que está densado. Si la minería no produce impactos positivos y productivos en los territorios, hay un gran planteamiento diferente. Yo no digo que excluyente,
pero sí inversión social más inversión minera igual a aceptación de los proyectos en los territorios. Y eso nos lleva a que necesitamos unos territorios y con un futuro muy grande en la economía colombiana del futuro. Y ahí vamos a los desafíos de la ruralidad, que es disminuir la pobreza con política y actitud de construcción de un país digno, algo post-extracción de los recursos. Yo considero que hay un tema muy grande en Colombia que es la adecuación de los suelos post-minería, o sea, post-cierre de minas. Hasta ahora no hay un solo proyecto en el país realmente bien cerrado. No hay una sola valoración de lo que son los pasivos ambientales post-minería. Realmente estamos dejando un país por minería para filmar películas de vaqueros en muchas de las regiones. La incorporación tecnológica y la investigación, hay un gran desafío para la academia. Yo considero que la gran mayoría, y me disculpan nuestros profesionales, se volvieron académicos de bibliotecas, académicos de nuevas publicaciones, académicos de redes e internet. Juntémonos de problemas rurales, juntémonos de necesidades, juntemos toda esa problemática y hagamos un país real. La transformación socioeconómica se requiere y el compromiso real con las comunidades es hoy una obligación. En ese enfoque de territorio nos tenemos que enfocar en una dimensión económica, en una dimensión social, en una dimensión institucional y en una dimensión ambiental. Esa dimensión económica nos lleva a que hay que construir un capital económico. Cuando uno tiene el 1% del presupuesto nacional dedicado al campo, estamos muertos. Y realmente yo creo que en ese capital económico vamos a tener que ser muy dirigentes. Hay una gran responsabilidad del sector empresarial. Puede que con el avance del tiempo que me estoy gastando, y puede que me gaste el tiempo de las preguntas de ustedes en acabar mi tema porque es muy importante. El capital social hay que construirlo. Hay algo que es muy importante en Colombia y es que estamos en un momento de grandes debates mineros. Colombia tiene grandes proyectos macro en trámites ambientales, sociales, de licencia en el campo minero y han tenido grandes dificultades, grandes tiempos, grandes condiciones. Yo diría que se ha avanzado mucho en que realmente logremos aceptar un liderazgo en las regiones, pero las regiones tienen que ir más allá de alguna oposición a los proyectos mineros. Yo considero que debe ser más inteligente. Y cuando una región, sus líderes dicen no a un proyecto minero, deben tener una respuesta a un sí que va a ser de su territorio. O sea, si yo renuncio a los recursos económicos y con toda la problemática que eso acarrea, debo también plantear esos territorios económicamente cómo serán viables al futuro. Luego tengo la disminución institucional. Yo considero que debemos avanzar demasiado en nuestra gobernanza, las competencias de las comunidades, de los líderes, de las instituciones a nivel locales deben ser más fortaleza. Yo diría que debemos avanzar mucho en mejorar esa institucionalidad pensante, facilitadora de procesos, integradora de comunidades y de regiones, por algo que hemos tenido muy impactado, es que creemos que todo lo podemos solucionar por la policía, por los sistemas policíacos. Los sistemas policíacos deben desaparecer en nuestro medio y ser sustituidos por grandes acuerdos, por grandes protocolos, por grandes proyectos propositivos. Y finalmente el respeto por todo lo que tenemos que mostrar en ese punto, que es el capital natural. Colombia es superávit en todo lo que queramos realizar. Si analizamos las economías de Chile, de Perú, y algunos de nuestros países, tienen un gran limitante del agua, tienen un gran limitante de suelos donde están haciendo desértica la minería y toda serie de cosas. Nosotros en Colombia tenemos agua por donde quieran, pero resulta que no la hemos valorizado. No sabemos que son bienes que realmente debemos conservar.
Esta lo voy a pasar muy rápido y tiene que ver con la minería, en el cual el desarrollo de los territorios pues, puede ser como a 3 niveles. Un modelo anticipativo es el que podemos hacer cuando apenas empiezan a llegar los desarrollos mineros, cuando apenas los empezamos a percibir. O sea, evitar que los territorios se desarrollen en forma crítica por no haber realmente anticipado. En estos días había un proyecto en nuestro territorio que generaba gran riqueza minera, pero también necesitaba 2.000 trabajadores directos y necesitaba 3.000 trabajadores indirectos. Eso era más o menos 3.000 unidades familiares. Esa área en la cual tenía influencia ese proyecto tenía 2.000 viviendas. O sea que en determinado momento, si ese proyecto llegaba y se extraía, sus núcleos urbanos, su hábitat se veía totalmente afectado. Cuando un proyecto tiene esas consideraciones, venga, construya su nuevo hábito y después haga el proyecto minero o hágalo simultáneamente. El otro modelo es de empresas mineras que están en algunas fases y se requiere algún ajuste, y el otro modelo es para zonas que ya tienen una minería caótica, bastante influenciadora en el recurso y que realmente tendríamos que hacer planteamientos de resolución de conflictos. En Colombia tenemos muchas zonas, territorios que tienen esa relación, como por ejemplo en nuestro caso el Bajo Cauca, en el cual debemos mirarlo dentro de una integridad, el Cauca, el Catatumbo, el Chocó. Tenemos muchas regiones que realmente son caóticas en toda su estructura por efectos de la minería. La gobernanza es un propósito en construcción, es algo en el cual vamos con un gran desafío, es un propósito que lo tenemos que hacer y tiene que ser una gobernanza innovadora. Yo creo que la gobernanza de hoy en día tiene grandes demandas. Hay una nueva realidad. Yo considero que las poblaciones tienen ya su nivel de tolerancia llegó a una intolerancia. ¿Cómo lograr que se incorpore voluntad política? Tenemos que saber elegir, tenemos que saber cómo determinamos nuestros destinos. ¿Cómo es posible que en Colombia, dentro de esa gobernanza, existan generaciones de corruptos que se repitan cada 6 o 7 años y sigan con vida económica y con vida tributaria y con todas las... Eso no sucede sino en Colombia. Aquí los corruptos se especializan y crean generaciones que están apareciendo. Y cómo construir puentes reales en diálogo. Yo creo que aquí hay algo muy importante. Cada vez aprendemos a dialogar más. Yo considero que los posacuerdos que ya manejamos un tiempo muy importante, unos posacuerdos que con todo el respeto, en mi opinión, son incompletos. Pues ¿por qué? Porque negociamos con una fracción, pero hay 10 fracciones diferentes en el entorno nacional. Entonces nosotros nunca vamos a lograr un acuerdo total con todos los problemas sociopolíticos que tenemos. Y la innovación social, yo creo que hay que cambiarla. Nosotros siempre hemos concentrado la atención en los individuos y es muy importante que entremos a pensar en los grupos de comunidades. En la minería, por ejemplo, tenemos una cosa que ha sido muy válida y es la formalización minera. Y en la formalización minera siempre estamos orientados en los individuos, en los pequeños mineros, en los mineros informales y el individuo. No, ahí vamos a fracasar toda la vida. Cojamos que sean asociación de mineros, aglomeraciones productivas, los que realmente entren a manejar su problemática en grupo, con incorporación tecnológica, con inversión, con un sistema bancario que tiene que ser, quitar esa parte que ve con riesgo la minería. La minería es uno de los recursos que generan dentro de la economía nacional y los bancos le tienen alergia. Hay que realmente incorporar sistemas asociativos de producción agrícola, minera y de todos los recursos de las regiones. Hay un gran cambio a que aprendemos. Hemos fracasado en toda América Latina, en todos los problemas, en todas las alternativas que tengamos,
de formalización de la pequeña minería, la reducción de la pobreza, la mejor calidad de vida y la defensa de lo ambiental. Esos son sistemas de innovación social que lo estamos trabajando. El territorio hay que conocerlo y hay que incorporarle tecnologías. Yo creo que debemos hacer un mapa y establecer los eslabones débiles y algo que nos debe permitir impulsar su productividad y el desarrollo de competencias humanas. El país más desarrollado en producción agrícola tiene un tractor por 50.000 habitantes. En los países de nuestra región, esa unidad es totalmente diferente. Ni siquiera me atrevo a dar la cifra, porque es casi decir que todavía estamos haciendo agricultura a punta de asadón y a punta de eso. Nosotros debemos llegar a un sistema generado por el capital minero, a un capital agrícola, a un capital de desarrollo de proyectos agromineros, de capital y de tecnología incentiva. Esa población rural que ya la vemos tan pobre, hay que dotarla de competencias, dotarla de recursos, volverla competitiva y que realmente lo que ellos produzcan estén articulados con algo que es muy, muy complicado en nuestro país. No podemos producir por producir. Todo debe arrancar de mercados reales y de comercialización real. En Colombia hace muy poco, 5 o 6 años, estableció un programa muy grande, que se llamó Colombia Produce. Cuando ese proyecto que le invertimos toda la plata, como en Colombia, cada 5 meses nos inventamos un título de un programa, lo masificamos, lo televisamos, y a los 6 meses desaparece sin que realmente haya resultado. Ese programa de Colombia Produce en el sector agropecuario fue un fracaso porque nunca le metieron la variable Colombia vende. El problema es vender. La gobernanza y su relacionamiento pues tiene que ver con las organizaciones sociales y los procesos, las oportunidades reales de la economía colaborativa. Menciono la economía colaborativa, propositiva, la agregada de individuos, de comunidades, para que realmente tengamos eso. Quien produzca en forma individual a nivel de una comunidad está herido de muerte. Tiene que ser comunidades de región, una región papera, una región de la uva, una región de la palma, una región de todas cosas en el cual logren integrar producción, beneficio, comercialización, aprovechamiento de su economía de escala y todas. Y la visión conjunta de los territorios, fortalecimiento con equilibrio de los territorios, desarrollo de proyectos del hábitat. Antes veíamos que la vivienda, el agua, el alcantarillado, todo era de un déficit grande. Necesitamos meterle plata a la ruralidad colombiana. Todos los programas que uno ve es, vamos a vender 100.000 viviendas en Bogotá, 100.000 viviendas en Medellín, 0 en el campo. Dediquémosle al campo. Y el desarrollo de proyectos agromineros, que ya lo mencioné, en los territorios basados en sus potencialidades y en sus mercados mineros. Los ejes fundantes nacionales, intereses del Estado, intereses del territorio y los intereses de la ciudad. Si no sumamos esos 3 intereses, estamos muertos. Ahí logramos territorios contractuales, parámetros de desarrollo, minería responsable, y ahí tenemos la minería próspera, que debía ser territorios prósperos en su gran contenido. Pero miremos eso como minería y territorios prósperos. Esta la va a pasar muy grande, es seguir con la teoría de la gobernanza, que es estimular el desarrollo, brindar aprendizaje, información y vinculación. Hoy en día los territorios tienen todos los factores de comunicación. Yo considero que hoy en día hablar de que no hay electrificación rural no es verdad, porque existen hoy en día las alternativas tecnológicas de la energía solar, de la energía eólica y de cualquier otro sistema. Las escuelas, pues la vivienda se puede mejorar en muchas formas. Todas las cosas que tienen grandes falencias en la ruralidad se pueden mejorar y tener objetivos a corto
a corto plazo. Nada se puede hacer hoy para que sea resultado hoy. Empecemos a tener apuestas. Mejoramos una clase de ustedes, los que me están oyendo, que esté dispuesto a hacer apuestas, país, regiones, territorios a corto plazo. Yo considero que los profesionales citadinos ya están juntos, ya hay lo suficiente. Vamos a ser profesionales que realmente se encanten con las alternativas y se les dé el apoyo para que realmente construyan esa nueva gobernanza y esa nueva empresarización minera. Me refiero a empresarización, ¿por qué? Porque pasamos de una cultura, de una economía rural a una economía que tiene que ser de empresas comunitarias. Tenemos que ser economías que junten desarrollos de territorios, que sumen capitales, que sumen capital social, capital financiero, capital de la gobernanza y capital ambiental. Esa empresarización es lo que tanto estamos hablando hoy del emprendimiento. En el emprendimiento todo el país está regado, toda la región está legado como si fuera, y se construyen centros del emprendimiento, hay red de emprendimiento, pero no hay resultados. O sea, no hay un gran cambio en lo que pudiéramos llamar 2 o 3 ejemplos que se darían si no existiera eso. Pero realmente el emprendimiento hay que convertirlo en alianzas, realmente en resultados de producción. Entonces necesitamos que exista la existencia de negocios sostenibles, viables económicamente y socialmente, financieramente. Hay que participe la población del territorio. Hay que ver la cuantificación del recurso humano, la existencia de recursos naturales y lo de infraestructura. Y tiene que haber una voluntad política. Esto necesita un cambio generacional de los políticos, de los líderes comunitarios, del mismo pensamiento de las comunidades. Ya hoy todo el mundo tiene información. Donde queramos ir a cualquier región, a no ser que roben la plata como la MITIC, vamos a tener internet, ¿cierto? Pero todo el mundo va a tener cómo comunicarse, cómo ver, agilizar recursos, articular con mercados, tener información que le permite ser viable. Y eso nos lleva a un país rural y ahí viene algo de lo que les mencioné inicialmente, se puede a través de la red que ustedes establezcan, con estas charlas compartirlo. Sarita pues me está acompañando aquí y quien lo requiera se puede compartir, que es un módulo de emprendimiento minero colaborativo. Tiene ya unos años de haber sido, fue fundamentado con base en las experiencias de territorio que teníamos y era proponer un desarrollo rural sostenible, un crecimiento económico, una economía rural colectiva y asociativa. Estoy diciendo muy claro, tenemos que pasar del individualismo a la sumatoria productiva de las comunidades, un aprovechamiento de los recursos naturales en forma integral. Nosotros somos unos depredadores de los recursos naturales hoy en día. El agua nos hace daño por el efecto del cambio climático que lo estamos viendo, pero Colombia tiene las riquezas hídricas más grandes del mundo. Inclusive uno lo ve y me da mucha pena en todos los sistemas de planeación, en los POD o alguna serie de cosas, nunca aparece el agua. ¿Por qué? Porque es gratuita, ahí está. Y realmente debemos establecer el valor económico o el pasivo económico de la buena o la mala utilización del agua. Y finalmente construyamos una economía de futuro. Esto queda dentro de las memorias que ustedes tengan y que se les envíen, en el cual está planteado algo de MENCO, del Sistema de Emprendimiento Social, en el cual pues está como eje central la informalidad. En Colombia la minería de oro y la minería de ciertos carbones de ciertas regiones está en un 80%. La falta de diversificación, tenemos un portafolio muy restringido. No tenemos emprendimientos en territorios mineros. Cada uno se va defendiendo, no hay integraciones. Hay zonas donde territorios en algunas microrregiones, hoy hay 8 o 10 empresas mineras pequeñas de economía casi que familiar. Y nunca se hablan, nunca se juntan. Si esas 8 o 10 mineras hicieran economías de escala, se integraran,
podían beneficiarse, podían hacer un beneficio del producto, podían transportarlo, podrían tener equipos conjuntos, podrían tener seguridad, podrían tener una cantidad de cosas que nos llevaría a economías de escala. Yo considero que eso estamos en mora de construir. Esto nos lleva a una serie de factores de improductividad, de bajo desarrollo de nuestros productos, abundante mano de obra no calificada, deficientes prácticas ambientales. La minería, ese 80%, es un gran afectador de la parte ambiental. Poco desarrollo tecnológico, yo considero que es precario, poco compromiso con el entorno y baja infraestructura. Y tenemos poca innovación, escasa responsabilidad y constancia social, sistema débil de financiamiento. El banco le tiene alergia al sector financiero, a la pequeña minería. Entonces, ¿qué pasa? El sector informal sociopolítico es el gran financiador, el gran intimidador y el gran manejador de la economía minera, porque a través del miedo, a través de la vinculación de capitales, a través de la trazabilidad y la comercialización, es la que domina esa economía. Esto es otro, el desarrollo del hábitat que necesitamos en los territorios, es todo lo que tiene que ver con la mejor calidad de vida de las comunidades. Y llego ya a última parte, ya dentro de las consideraciones del tiempo, a algunas reflexiones que las tendría dentro de la parte propositiva. Esto tómenlo como un resumen de toda esta cantidad de cosas que he estado hablando con ustedes. La primera es un eje central, ruralidad y territorios, economías colaborativas y pasar del individuo a una comunidad institucional. Ese eje central es fundamental. En el momento en que perdemos la ruralidad, pasamos a ser un país pobre, consumidor de bienes importados. Y no, en el momento en que se nos acaba el petróleo y que el carbón tenga dificultad, yo no sé qué vamos a vivir. O sea, es una balanza, es un escenario que realmente no me lo imagino hoy en día. El 60% de las exportaciones de Colombia son petróleo y carbón. Se acaba el petróleo y carbón por cualquier circunstancia, o por agotamiento de recursos, o por políticas macro del mundo, y no sé de qué vamos a vivir. El eje número 1 son opuestas a nuevas alternativas productivas. Hablo de un término que es muy importante que lo tengan: ecominería. Ecominería es una unión entre capital minero y capital social productivo, y eso con grandes alternativas de inversión. El 1% me parece ridículo. Un país que requiere ser agrícola, defensor ambiental y de todas las... Y le aprueba el 1% a esas inversiones. Eso es un descaro. El otro, el eje 2, incorporación de nuevas propuestas mineras. Colombia está pasando por un momento en el cual la gran mayoría de los proyectos mineros están siendo rechazados por presiones de la comunidad, por grandes indefiniciones de la institucionalidad minera, la AMLA, el ministerio y todo ese cosas. Y posiblemente, si nos descuidamos en un corto plazo, el país va a ser embargado porque hemos quedado tan mal en los pasos procedimentales de los trámites de licencias de minería, que todos se van a considerar que el país los engañó en el proceso y nos demandan. Yo considero que ya hay demandas en curso que suman más de los 5.000 millones de dólares. Pero en ese eje me incorporo, es que desde la academia, desde la Universidad Nacional, dentro de los grupos en que estoy, debemos hacer todo lo posible para que la información creíble, confiable y real permita que los proyectos grandes que tiene el país, si son viables, avancen, darles todo el apoyo. En Colombia un proyecto minero con todas las dificultades y toda la inversión se puede demorar 5, 10, 15 años en que realmente cambie la institucionalidad, que cambia cada mes, cada año con alguna cosa, y no hacen que tengamos nuevos proyectos mineros. El otro es la innovación y la incorporación tecnológica. Necesitamos hacer a grandes pasos en todos los campos, grandes innovaciones. Estamos en el momento en el que hay que innovar y que hay cambio tecnológico. El eje 4, la empresarización y la economía colaborativa. Ya la individualidad desaparece.
Tenemos que crear nuevas formas en los planes de negocio que realmente tengamos acceso a sistemas productivos, a colectividad, a realmente articulación con medios de conexión y a mercados reales. El gran futuro de América Latina es la producción de alimentos. Esta es la despensa del mundo. Aquí tenemos todos los recursos. Hagamos eso realmente y no hagamos malos negocios internacionales. No hagamos más acuerdos internacionales en los cuales prácticamente nos digan, usted no puede ser agrario, porque muchos de ellos realmente dicen eso. Rompamos ese círculo vicioso. Y el eje 5, es que realmente tenemos que hablar, tenemos que establecer nuevas formas de relacionamiento con las unidades, de relaciones primas. Tenemos que entendernos y aprender cómo hablamos entre nosotros y llegamos a protocolos reales, a protocolos creíbles, a protocolos articulados con realidades, financiados y que permitan monear y cambiar los estándares de realmente lo que tenemos. Ese es mi mensaje, espero que lo entiendan, es retador, parto desde la experiencia que he vivido, de mi experiencia del sector empresarial, del sector, he sido productor agropecuario, he sido gerente de empresas mineras, he pasado por todos esos campos y estamos en un momento en que tenemos que reflexionar como nuevos profesionales, como nuevos ciudadanos, como habitantes de donde los recursos naturales están en una forma generosa y que realmente debemos pensar distinto. El futuro no es mañana, el futuro es desde hoy, tenemos que plantearlo y asumir nuestros retos y nuestras responsabilidades. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, doctor Jorge. Tenemos una pregunta en el chat de Pablo Cárdenas que nos dice, buen día, ¿cuál sería la relación del aporte de los proyectos mineros en la semilla para el desarrollo de las comunidades en otras industrias como la agricultura, turismo, etcétera? Bueno, yo considero que la inversión en proyectos mineros tiene varias etapas. La etapa de exploración, la etapa de desarrollo, la etapa de diseños, la etapa de construcción, la etapa de explotación y la etapa de cierre de las minas, ¿cierto? Hay algo que yo les dije ahora muy importante y es que inversión social más inversión minera igual a proyecto viable y proyecto que sea factible. Cuando hablo de las comunicaciones, de los diálogos, cuando hablo de la consulta previa, cuando hablo de todos esos procesos que estamos viendo hoy, que son grandes entorpecedores de los proyectos, pero son grandes entorpecedores de los proyectos porque falta una información creíble, válida y dada oportunamente dentro de un marco de institucionalidad y de leyes creíbles, ¿cierto? Entonces, yo considero que en cada etapa debe haber un compromiso de la empresa minera y de la comunidad en el cual se va a establecer el proyecto de ir construyendo proyectos complementarios, sea de infraestructura y de hábitat de la población y de sistemas productivos. Yo creo que en alguna de mis conferencias más profundas, yo dije que los dirigentes mineros, las grandes empresas mineras, deben ser socios estratégicos de los proyectos, de los emprendimientos de las comunidades. ¿A qué me refiero con eso? Si una comunidad va a desarrollar en un proyecto minero en una zona A, un proyecto, por ejemplo, que se determinó que era el prioritario y el más conveniente de siembra y beneficio de papa, si esa comunidad le dan la plata y le dan la gestión para hacer ese proyecto de papas, lo más seguro es que tenga grandes dificultades en su ejecución. Pero ¿qué pasa? Si esa gerencia minera se sienta en una gerencia compartida con las comunidades
y con algo que conocen los empresarios, que son los mercados, porque es que realmente uno de los grandes fracasos del sector agropecuario es la articulación en comercialización y mercados reales. Ese proyecto con un acompañamiento empresarial de capital semilla durante algún tiempo puede ser factor de éxito. Yo considero que la pregunta tuya la contesto en alguna parte. Todo proyecto minero debe llevar compromiso de inversión real frente a las comunidades de dineros que propicien mejores condiciones y mejores oportunidades en proyectos comunitarios de la región. ¿Cuánto? No sabría decirlo porque depende de las regiones, depende del proyecto, depende de la empresa, pero siempre uno le está entregando a una empresa un recurso, le está entregando unas condiciones ambientales, le está entregando un hábitat. Venga, señor, yo le entrego todo eso, hágalo bien hecho, porque la minería, otro de los factores es que tiene que ser bien hecha, de clase mundial. Pero venga, unámonos por aquí, porque usted ocupa 20 tipos y aquí hay 1000. Venga, busquemos alternativas para que la economía del territorio, de los trabajadores mineros y de la institucionalidad minera y la institucionalidad comunitaria productiva sea equilibrada. Porque en la gran mayoría de los proyectos hay una gran población que se beneficia de los proyectos mineros y casi que podríamos llamar, son una élite empresarial. No, seamos todos una élite, compartamos esos recursos. Venga, construyamos el futuro del territorio post-minería. Y eso se construye en 10, 15, en 20 años de hacer inversiones sin temor, sin riesgo y realmente comprando ese acompañamiento y esa licencia social. La licencia social no se paga, la licencia social se hace, se construye, se sostiene, se mejora y se liquida en el tiempo. ¿Te quedó claro? Muchas gracias, doctor Jorge. Pablo Cárdenas, ¿te quedó claro? Dice que sí, que gracias. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Kemper, dale. Ya van a hablar. No van a hablar. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Saludos desde aquí de Perú. Una consulta, mira, aquí en Perú hay bastante, se puede decir, discusión sana en el tema de cómo nosotros podemos hacer, quién es el encargado de financiar. Hablabas de los grupos, de generar grupos de productivos. ¿Quién es el encargado de asociar? ¿No crees que aquí estamos quitándole un rol al Estado, un rol que debe asumir los gobiernos regionales, en el caso de Perú, gobiernos regionales, en el caso de los gobiernos estatales, en el caso de Colombia no sé cómo será la distribución, pero ¿no crees que ese rol es particularmente del Estado o tú crees que la empresa debe asumirlo o debe ser un rol compartido? Esto de generar pequeños estados productivos dentro, pequeñas asociaciones o identificar esas asociaciones, porque obviamente un estudio así, un trabajo de campo merece una inversión importante en el tema de dinero. Si en Colombia lo hace el Estado, genial, pero ¿qué pasa con esos estados que no le ponen importancia a esto, no? ¿Lo debería hacer a tu criterio la empresa privada? Muchas gracias, amigo peruano. Soy gran amigo de ustedes, admirador. Tengo un gran amigo, Mario Cedrón, que ustedes lo deben conocer, de la Universidad Pontificia. Y he ido a varios eventos y grandes amigos en el Perú. Tu pregunta la voy a responder en mi lectura personal, ¿cierto? Yo considero que el Estado en general ha cumplido muy suficientemente esa tarea que tú dices. En realidad los sectores, los proyectos mineros deberían llegar a un momento en que a través de la renta minera y a través de todas, pues construyeran las condiciones para que los territorios mineros fueran más exitosos. Eso no ha ocurrido ni va a ocurrir por la gran problema que hay de falta de recursos, por la política que hay de ciudades, por la falta de compromiso político o institucional que hay de la problemática de los territorios. Entonces, eso no se va a dar.
Personalmente creo, no Universidad Nacional, creo que la institucionalidad es algo fallido en esta problemática del desarrollo de los territorios. Entonces, ahí me voy a la segunda opción. Señor empresa, señor, usted quiere hacer desarrollo minero en esta región, usted quiere tener un protocolo, tiene que tener una relación amistosa, productiva con las comunidades. Venga, pongámonos de acuerdo en reciprocidad, no suplantando al Estado. No le puedo decir, señor Estado, no haga esto que aquí me lo va a hacer la empresa. No, es otra estructura de poder, otra estructura de emprendimiento. Definir en protocolos, en acuerdos, en conversaciones de comunidades, sus líderes con empresas mineras, con integraciones mineras. Venga, estas son nuestras necesidades, estas son nuestras prioridades, estas realmente pueden ser proyectos viables que se pueden hacer. Yo creo que en Perú, creo que el modelo vino de Perú, no sé si es de Chile, pero no creo que es del Perú, pero en Colombia empieza a ser muy existente que llame las obras por impuestos. ¿Qué son las obras por impuestos? Las empresas tienen que pagar impuestos. Y hay una cosa que tiene mucho auge, que yo creo que es peruano, en el cual las comunidades y las empresas definen unas obras dentro de un marco de reglamentación institucional y construyen obras bajo el soporte del capital, la gerencia, la administración y todas cosas de las empresas, con plata de las empresas que debía ir al fondo Estado General, ¿cierto? Centralizado. Porque otra de las cosas que me olvidó decir es que acabemos con este centralismo en los gobiernos y establecemos políticas que sean descentralistas. Entonces, esa obra por impuesto en Colombia empieza a ser muy importante y en algunos proyectos mineros las comunidades y la empresa, a través de acuerdos con el visto bueno de la institucionalidad, logran construir ciertas obras prioritarias y necesarias dentro de ese tipo. Dentro de mi modelo de agrominería, y hago más a la parte, eso no se puede hacer con platicas. En Colombia, por ejemplo, uno cada rato lee en la prensa que el Ministerio de la Agricultura invirtió 4.000 millones de pesos y está beneficiando a 2.000 productores de cualquier cosa. Uno divide 4.000 millones entre 2.000 y eso le da inversiones de 2 o 3 millones de pesos. Con 2 o 3 millones de pesos yo considero que no se hace nada. No logramos avances tecnológicos, no logramos modelos de desarrollo. Aquí hay un gran desafío. ¿Dónde está la plata para hacer este desarrollo? ¿Dónde está ese dinero? Hay que seguir atendiendo las ciudades, sí, pero venga, equilibremos de ciudades, desarrollo, planes de desarrollo y toda serie de cosas con las necesidades reales que tienen los territorios y el potencial real que generan los territorios, y la minería es un gran dinamizador en ese cogestión que puede haber entre gerencia minera y gerencia de proyectos agropecuarios. ¿Te queda bien, amigo peruano? Sí, sí, Santiago, gracias por esta pero bueno, en realidad es, como dices, es bastante sui generis esto, porque las empresas tienen que invertir en su propio desarrollo dentro de una comunidad, pero ayuda dentro de los enlaces que podemos tener, ¿no? Y coincido contigo en el tema de descentralización, ¿no? Nosotros somos de una Universidad Nacional de Moquegua, que justamente está hacia el sur del Perú, donde se ha visto en los últimos años mayor desarrollo que en la misma Lima, ¿no? En tema educativo, en tema de gestión. Y eso hay que agradecerlo a dos empresas, yo creo, Southern Perú Copper Corporation y también Anglo American Quellaveco, ¿no? Y seguir fortaleciendo esto. Muchas gracias. El caso de ustedes de la parte agrícola de la zona costera, yo lo vi hace 4 o 5 años y es bastante exitoso porque realmente son sistemas productivos con una caracterización empresarial y articulada con mercados reales. Yo creo que el desarrollo agrícola de esa región es bastante importante y nuevo. Muchas gracias, doctor Jorge. Bueno, para finalizar, recuerden todos los que van a sacar el certificado, por favor, llenar la asistencia y esperar en la llamada
En la siguiente ponencia estará la ingeniera Yajaira de la Universidad Nacional de Cajamarca. Muchas gracias a todos. Natalia, a ti muchas gracias. Gracias, profe. Sí. Muchas gracias, Natalia. Muy buen día con todos. Por favor, 10:40, estamos dando inicio a la siguiente ponencia con la ingeniera Yajaira Mosqueira. En este momento se les va a enviar a la sala de espera unos segundos para realizar las pruebas respectivas de audio y video y se les estará regresando nuevamente. Muchas gracias. Mira, ¿me escuchan? Sí, sí se te escucha, Sí. Marco. ¿Podríamos realizar la prueba de audio y video, por favor? Claro. A ver.